Hermanos, buenos días. Sean bienvenidos a la escuela dominical, hoy que es 11 de abril, o 12 de abril, perdón. El estudio de hoy es el estudio número 15. Tiene como título Frente a diversas enseñanzas. Está basado en el libro de Colosenses, del capítulo 2, versículos del 6 al 23. Vamos a orar, Señor, para que el Señor nos guíe y nos acompañe en este estudio, hermanos. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos, Padre, tu dirección, Señor, en esta hora. Que tú, Señor, a través de tu palabra nos hagas ver, Señor, tu verdad. Que nos guíe, Señor, para tener un encuentro contigo, Señor. Que este estudio, Señor, de la carta a Colosenses sea una bendición para nuestras vidas, Señor. Y que podamos hacer frente, Señor, a las falsas enseñanzas que hay en el día de hoy, Padre Santo. Te pido, Señor, por nuestra iglesia, Señor, para aquellos que nos escuchan, Señor, a través de los medios electrónicos, para que ellos también puedan comprender, Señor, tu palabra y la puedan aplicar, Señor, a sus vidas, y la puedan también compartir a otros, Padre, de que hay suficiencia en Cristo, Señor, y que en ti, Señor, tenemos todo, Señor. Nuestra salvación es completa, Señor, por medio de Él. Gracias, Padre, porque tú nos das esta oportunidad, Señor, de poder estar aquí, Señor. Te ruego por nuestro pastor, Señor, por nuestras familias, Señor, de nuestra iglesia, Señor. Cuídales, Señor, bendíceles donde quiera que estén, Señor, para que pronto podamos estar aquí en tu templo, Señor, para adorarte, Señor, y bendecir tu nombre, Señor. Entonces te lo rogamos, te lo pedimos, con el perdón de sus pecados, en nombre de tu Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar entonces el estudio frente a diversas enseñanzas, que es el estudio número 15. Este estudio, hermanos, que tenemos está enfocado para que nosotros que estamos bombardeados de diferentes culturas, de diferentes religiones, diferentes filosofías, que podamos distinguir, hermanos, qué filosofía es dañina para nuestra iglesia y tenemos que rechazarla. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Como vimos el domingo pasado, el estudio número 1, el estudio 14, que fue el capítulo 1, vimos donde Pablo escribe esta carta a Colosas. Aquí tenemos donde está ubicado Colosas. Esta carta a los colosenses fue escrita desde Roma, hasta acá. Y bueno, ahí en Roma el apóstol Pablo estudió Filemón, que también vivía en Colosas, y Onésimo fue el que llevó la carta de Filemón, y vivían ahí en Colosas. Entonces, ahí en Roma, Pablo escribió también Efesios y Filipenses. Como nos dice en la escritura, Pablo realmente no conoció esta iglesia. Aquí vemos con diferentes líneas los viajes de Pablo, y realmente nunca pasó por esta región, donde estaba Colosas y estaba también la Odisea. Y bueno, realmente Pablo nunca llegó a ese lugar. El versículo clave para ese estudio se encuentra en Colosenses 2:6, que dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ese es el versículo clave que tenemos que memorizar, hermanos, para esta clase. Y nos dice precisamente cómo es que Pablo les dice cómo deben de comportarse a los colosenses. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor. Y esto quiere decir que los hermanos de Colosas ya habían recibido la palabra de parte de Epafras, que fue quien le llevó esta información a Pablo. Y bueno, aquí habla de recibir al Señor. Ellos ya lo habían recibido en su corazón, así como muchos de ustedes que ya han recibido al Señor en su corazón, y eso nos da fe en que tenemos que andar en Él,
andar en Él, como vamos a ver más adelante, tiene un significado en la Biblia. Es un modo de andar, un modo de vida que debemos de tener. Nosotros como cristianos tenemos que dar fe de que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Bueno, entonces vamos a seguir adelante. Esta es la verdad central del estudio. Dice, cuando somos confrontados con diversas enseñanzas, el consejo de Pablo es que usemos dos criterios. El primero es que reafirmemos nuestra fe en Jesucristo. Eso quiere decir que si recibimos alguna enseñanza de alguna otra persona, tenemos que saber si esa enseñanza reafirma nuestra fe en Jesucristo. Si en lugar de reafirmar nuestra fe nos aleja del Señor Jesucristo, esa enseñanza es falsa. El otro punto es que las evaluemos a la luz de la palabra escrita del Señor. Muchas veces la palabra que recibimos está distorsionada y a veces esa distorsión es para confundirnos y para alejarnos de la palabra y hacer cosas que no son buenas o están alejados de la sana doctrina. Por eso, hermanos, tenemos que evaluar estas enseñanzas que recibamos a través de la palabra y tenemos que ver qué es lo que dice la palabra. Nosotros usamos la versión Reina Valera del 60 y hay otras versiones que también lo podemos revisar allí. Pero bueno, vamos a continuar. En esta, creo que ya me pasé la anterior, pero bueno. En estos tiempos que Pablo escribió estas cartas, había una corriente filosófica, lo que es el gnosticismo. Esta corriente era basada en el conocimiento. Viene de la palabra gnosis, que significa conocimiento. Los gnósticos afirman que la salvación se adquiere por medio del conocimiento que solo está al alcance de un grupo privilegiado. Eso es lo que los gnósticos trataban de alcanzar, ese estado de iluminación, de acercarse a Dios a través del conocimiento. Ellos podían conocer a Cristo, pero realmente era puro conocimiento. No estaban basados en la fe en el Señor. Okay. Aquí tenemos un dibujo, una gráfica, donde se ve que las personas están estudiando, quieren encontrar a Dios a través del conocimiento. Y pues sí conocen de la Biblia, así como tenemos aquí el libro de la Biblia. Ellos pueden conocer la Biblia, pero realmente a Jesús lo ven como un maestro más, no como su Salvador. No tienen la fe en Él, no tienen el perdón de pecados. Y bueno, nosotros que hemos recibido al Señor Jesucristo sabemos que Él es suficiente para nuestra salvación. Eso es lo que vamos a ver en este momento. Esa es la palabra gnosis, que ya oímos hace rato. Las ideas de ciertas filosofías empezaron a introducirse en el cristianismo. Pablo, que es de esta carta, y Juan lo combaten en sus cartas. Ahorita estamos viendo Colosenses y Juan nos va a saber en la primera carta de Juan. El gnosticismo alcanzó su máximo desarrollo en el siglo II y III. Obviamente esta carta se escribió en el año 1, por eso estaba apenas en desarrollo estas prácticas. El gnosticismo es complejo, hermanos, tiene muchas ideas y lo que quiero ahorita es presentarles las más frecuentes o las más comunes del gnosticismo. Entre las que tenemos aquí es el conocimiento es superior a la fe. Ellos creían que el conocimiento te llevaba a Cristo y que no necesitaban tener fe. Es el conocimiento a través de conocerse a sí mismo, iban a encontrar a la deidad, ¿no? Iban a ser iluminados. Otro punto, la materia es en sí misma mala y se opone al alma o al espíritu. En este consenso, los gnósticos, gracias, Cristian.
Los gnósticos creían que todo lo que es materia era malo. Por eso no podían concebir que Cristo fuera Dios. Les decía que era hombre, no podían concebir la idea de que la materia se podía unir con la divinidad. Otro punto, Jesús no fue verdaderamente humano, apenas tenía apariencia física, y aquí tenemos, ellos piensan que fue en el bautismo donde Jesucristo recibió a Dios, y fue en la cruz, antes de morir, cuando salió la divinidad. Esas son las creencias de estas personas. El otro punto es el ascetismo. Es la única manera de alcanzar la comunión con Dios. Es una forma de que el ascetismo es una negación, negarse de ciertas cosas, de hacer cosas o de comer cosas. Ese es el ascetismo. Bueno, las ideas de estas gentes realmente tuvieron su máximo auge en el siglo II y III. Después ya la iglesia, en este caso los católicos, se encargaron de convertirla en una herejía, y la iglesia lo rechazó, hasta el punto que la Santa Inquisición los persiguió y mató a muchas personas. Entonces, por mucho tiempo se consideraba herejía y no se dudaba. Cualquier gente que se consideraba gnóstico se escondía. Pero en este siglo pasado, en el año 1945, se descubrieron documentos en Nag Hammadi, que está en Egipto, y se encontraron documentos que se conocen como evangelios de Tomás o de Judas, y estos documentos realmente han vuelto a dar vida a este tipo de grupo de personas, los gnósticos. Y ahora sí alguien puede decir que es gnóstico y no se le persigue y no se le castiga. Estos tipos de informaciones o documentos, nosotros como cristianos podemos recibirlas de personas que se dicen conocer la palabra de Dios y tratan de ver estos documentos como algo extra, también como un conocimiento, y nosotros como cristianos tenemos que estar alertas de que esto nos puede llevar a un error, ¿no? Son filosofías falsas que Pablo en su momento las rechazó. Igual nosotros tenemos que rechazarlas. Estos documentos, como dice aquí, son pseudoepigráficos. Se les puso el nombre de estos personajes, las personas, de Tomás, el apóstol, o de Judas, pero realmente no se ha demostrado que son sus autores, ¿no? Muchos de estos documentos están hechos en idioma copto, no en el original, que fue el griego. Así que no tienen la certeza de que sean originales o que el mismo Tomás los haya escrito. Y son documentos que son del siglo II y III. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar del gnosticismo. El estudio se basa en estos puntos: Cristo suficiente para el camino diario, Cristo suficiente para nuestra salvación, Cristo suficiente para nuestro crecimiento y Cristo suficiente para librarnos de lo elemental del mundo. Y aquí ven los párrafos del estudio. Bueno, entonces vamos a empezar con el 1, que es Cristo suficiente para el camino diario. Y aquí en esta gráfica vemos cómo hay ciertos personajes que invitan a que conozcas las filosofías del mundo, ¿sí? A que conozcamos la felicidad a través de 5 pasos, ¿no? Que conozcamos el concepto de los ángeles, la adoración a ellos, de cómo podemos tener nuestra dieta especial para ser más santos, en fin. Hay muchos libros actualmente, tanto en el siglo I como hoy, donde nos desvían de Jesucristo, de poder alcanzar la salvación. Vamos a ver el texto. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y solidificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vamos a
a seccionar esta lectura de Colosenses 2:6 y 7. Aquí dice la palabra andad en él. Esta expresión describe todo un estilo de vida. Y eso tenemos en Génesis 5:24 y en el Salmo 1:1, cómo nos habla de este significado de andar en él, en el Señor. En el 5:24 nos recuerda a Enoc. Dice la palabra de Dios allí: caminó pues Enoc en Dios y desapareció y le llevó Dios. Realmente, si nos imaginamos de qué manera se comportaba Enoc para que Dios lo haya llevado, es un ejemplo para nuestras vidas, hermanos, de llegar a ese punto de andar en el Señor. En el Salmo dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ahí también está la palabra andar. Y ya Juan nos dice en la carta de Juan, en la primera 2:6, dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ese es nuestro testimonio, hermanos. Si creemos en él, tenemos que andar como Cristo anduvo en este mundo, con su verdad. En la segunda carta de Juan, en versículo 6, y ese es el amor, que andemos según sus mandamientos. Si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, tenemos que obedecer sus mandamientos. Esa es la forma en que Pablo nos invita a andar en el Señor, que lo obedezcamos y que sigamos su palabra. En el texto vemos que también habla de ciertas palabras que, como es arraigados, que viene del griego rizo, que es hacer tomar raíz. Nosotros como cristianos tenemos que tener una fe arraigada en el Señor. Pablo nos hace la comparación de un árbol o una planta, de cómo echa raíces hacia abajo y se sujeta, ¿no? Así tenemos que estar sujetados a nuestro Señor. Y también nos hace la comparación de una construcción, algo no vivo, como es una planta, pero realmente el solidificar significa que nosotros debemos que descansar en el Señor, ya algo que está construido, que es nuestra base, que es nuestra fe en el Señor, tenemos que sobreedificar sobre eso, ¿no? Y bueno, aquí tenemos otras citas que también nos da Pablo en Corintios. Primera de Corintios 3:10, si la quieren buscar en sus Biblias, dice la palabra: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno como sobreedifica. Déjenme revisar bien la cita, pero en Corintios no la completé bien. 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y también hace una mención en el 14 que dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Esta es la idea que nos trae Pablo de cómo debemos de crecer, ¿no? Si fijan, el verbo de arraigar está en pasado, algo que ya pasó y que está presente, y sobreedificado es algo que está presente y que mira hacia adelante, en un futuro, ¿sí? Y otro verbo que es confirmados. Confirmados nos da la idea de estar firmes, que algo que está establecido, que está seguro. El adjetivo está relacionado y nos da una idea a ser estable, ¿sí? Nosotros cuando venimos a Cristo y confiamos en Él, nos sentimos seguros, nos sentimos estables, arraigados en su palabra. Nuestra fe está descansando en Él. El otro punto que tenemos es: Cristo es suficiente para nuestra salvación.
Aquí tenemos un dibujo de que nosotros estamos condenados con el pecado. Nuestros delitos están en una acta, en un decreto, en donde no podemos pagar, ¿sí? Estamos muertos en el pecado. ¿Y cómo es que a través de la cruz nuestros pecados han sido clavados en la cruz y Cristo pagó todo? Jesús borró con su sangre esos delitos, esos pecados. Y aquí tenemos que el Padre enjugará toda lágrima. Eso es lo que nos marca esta gráfica. Y bueno, el texto que Pablo nos trae, que es del 8 al 15, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esos son los versículos del 8 al 10. Vamos a tener ahorita una introducción en esta parte. Primero la parte donde dice mirad. Pablo aquí nos dice que tengamos cuidado. Es como una advertencia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Realmente a veces son atrayentes estas filosofías, estos falsos mensajes, y a veces las personas que no tienen esa fe en el Señor, que están maduros en el Señor, pueden caer y se pueden desviar. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo, pues son los conceptos que a veces tiene la gente de cómo uno debe comportarse. Algunos le llamamos moralidad, pero realmente el ser moral no salva, hermanos, ¿no? Mucha gente cree que por ser bueno es suficiente como para ir al cielo, pero la palabra dice, mas el justo por la fe vivirá. Y bueno, aquí nos invita a que tenemos que seguir a Cristo. Dice, porque luego en el 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este versículo en particular nos hace pensar que Dios ha sido encarnado, ¿no? Ahí ya me la aventé con esto. ¿Me lo puedes regresar, Cristian? Bueno, aquí con esto. En este versículo nos habla de que el Señor está en Cristo corporalmente, ¿no? Es el verbo encarnado. Y en este habita toda la plenitud, o sea, todo lo que es Dios está en Cristo. Todos sus atributos están puestos en Él, no al 80%, no al 90%, ni siquiera al 99%. Dice, todo está en su plenitud en Cristo. Y eso nos da una idea de que si Cristo está en Dios y Dios está en Él, nosotros estando en Cristo también estamos completos en Él, ¿sí? Este versículo pues es tremendo, hermanos. Realmente nos habla mucho de lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no? Al encarnarse en la carne, también como lo dice Juan, el verbo encarnado, nos da una idea de que Cristo hizo un sacrificio por nosotros al ser hombre, ¿no? Y ahora nosotros tenemos que estar en Él, y en Él tenemos toda la plenitud que necesitamos para la salvación. Bueno, déjenme entonces seguir así la siguiente. Dice, los falsos maestros elaboran un complejo procedimiento para satisfacer y avanzar a la salvación. En esta parte, los gnósticos creían que habría que pasar ciertos procesos, ciertas enseñanzas, ciertos conocimientos tenían que avanzar ciertos niveles para poder alcanzar ese grado de salvación. Y bueno,
realmente en Cristo no es necesario, porque como dijimos, ya tenemos esa plenitud en Cristo. El sistema filosófico se llamaba pleroma, que significa plenitud. Pablo dice, por causa de ustedes han creído en Cristo todo lo que necesitan, han cumplido todo para su salvación. Eso es lo que Pablo les dice a los colosenses, de que realmente no ocupan de más conocimiento que el de Cristo, y en Cristo tienen ya todo lo suficiente. Vamos a seguir con el texto, que es del 11 y 12, que dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo caminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esos son los versículos del 11 y 12. Y bueno, aquí nos habla de esta parte que es la circuncisión, ¿no? Circuncisión no hecha a mano. Y esto nos habla de lo que es el legalismo, hermanos. La influencia de la ley judaica estaba también presente. Como sabemos, Pablo tuvo que hablar seriamente con Pedro para que esto no sucediera, porque realmente los que estaban en Jerusalén exigían a los gentiles que se circuncidaran, pero sabemos que eso era una sombra del pasado, ¿sí? Algo que ya no era necesario para alcanzar la salvación. La gente no tenía que hacer una circuncisión física, sino que habían sido circuncidados en su corazón. La circuncisión fue un símbolo o señal del pacto entre Dios e Israel. Y eso quiere decir que no porque se circuncidaran iban a ser más santos o se iban a acercar más a Dios. Eso era algo físico, hermanos. Y lo que Cristo hace es algo espiritual, ¿sí? Nos circuncida, nos hace echar de nosotros el cuerpo pecaminoso. Voy a ir a la siguiente lámina. Dice ahí, Cristo realiza una circuncisión simbólica y una cirugía radical por medio de la cual nos despoja del cuerpo pecaminoso, que es nuestra naturaleza, ¿sí? Es el por qué nosotros cuando venimos al Señor, nuestra naturaleza pecaminosa la erradicamos. Ya no queremos pecar, ¿sí? Y esto, hermanos, no es algo nuevo. De aquí les puse la cita en Deuteronomio, donde también nos habla de esta circuncisión que el pueblo de Israel lo conocía. Deuteronomio 10:16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Esto en el libro de Moisés nos habla precisamente de esta circuncisión. Entonces la circuncisión física, si fuera necesaria, entonces la obra de Cristo estaría incompleta. Si nosotros tenemos que hacer algo para alcanzar la salvación, entonces estamos negando que Jesucristo hizo, fue algo incompleto, ¿no? Entonces, Pablo nos está diciendo que no es necesario que hagamos alguna cosa para alcanzar la salvación. Ya Cristo hizo todo, hermanos. Bueno, tenemos también ligado a la circuncisión el bautismo, y aquí en el bautismo muchas veces cuando la gente se bautiza decimos que el bautismo no salva. En algunas sectas hablan de que el bautismo es necesario para la salvación y lo ligan precisamente con esta circuncisión en el corazón, ¿no? Si tú te circuncidas, entonces tienes que bautizarte también para ser salvos. Nosotros como bautistas sabemos que el bautismo no salva. El bautismo es una obediencia, una ordenanza. Es un acto de obediencia al Señor en donde nosotros estamos simbolizando que hemos muerto con Él, ¿no? Simboliza la muerte a una vieja manera de vivir, sepultura juntamente con Cristo y resurrección a un nuevo estilo de vida por medio de la fe en el poder de Dios.
Este, este acto de bautismo realmente en el tiempo de Pablo era significativo. Los apóstoles tenían esa forma de que si tú aceptabas al Señor, lo siguiente era bautizarse. Recordemos a Felipe y el etíope, que realmente él sintió la necesidad de obedecer al Señor de forma inmediata, ¿no? Lo que mucha gente a veces dice, no, es que yo no quiero bautizarme porque no lo creo necesario, porque ya acepta al Señor. Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta, hermanos, ¿no? Y realmente si no obedecemos al Señor, entonces realmente nuestra fe se puede poner en riesgo, en duda. Bueno, tenemos el siguiente lectura, que es el 13 y el 14. Dice la palabra: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y aquí precisamente nos habla de esos pecados que han sido perdonados, que han sido anulados. Esta acta de decretos que nosotros tenemos, que nosotros sabemos qué pecados hemos cometido, que nos hacen culpables, esa culpa que muchas veces la traemos cargando en nuestras espaldas, en nuestras conciencias. Y en Cristo tenemos esa salvación, ese descanso en Él. Cristo anula todos estos pecados, los borra y los clava en la cruz, ¿no? Por eso decimos que somos crucificados juntamente con Él. Y Cristo nos ha quitado esa carga que traemos, esos pecados que nos hacen alejarnos de Dios. Nosotros al ser perdonados, realmente tenemos una vida nueva, somos nuevas criaturas y Cristo nos da esa oportunidad de acercarnos a Dios y tener una vida nueva, una nueva relación con Dios que nos hace más santos. Dice, antes de Cristo estábamos muertos en nuestros delitos. Por la gracia de Dios fuimos guiados al arrepentimiento y la fe en Cristo. Y así ocurre el milagro, hermanos. Por la gracia de Dios, Dios nos dio vida, perdonándonos todos nuestros delitos. Antes estábamos muertos, estábamos condenados. La paga del pecado es la muerte, dice ahí en Romanos. Perdonándonos todos los delitos. Los pecados ya son anulados, borrados, clavados en la cruz. Este es un mensaje que en estos momentos de Semana Santa lo vemos, bueno, así que no voy a ahondar en esta parte. Dice el siguiente versículo del texto: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo triunfó sobre sus enemigos en la cruz del Calvario, ¿sí? Y aquí nos habla de que Cristo realmente no perdió, hermanos. Cristo triunfó, ¿sí? Sobre los principados, sobre las huestes demoníacas, que lo que querían era matarlo, pero al morir, hermanos, nos dio perdón a nuestros pecados. Él venció al mundo por medio de la cruz. Dice ahí también a las potestades. El gobierno, los emperadores romanos trataron de matar o de borrar a los cristianos, los exhibía públicamente y aún así el cristianismo salió adelante y hasta hoy en día
tenemos esos ejemplos de cristianos que dieron su vida por Él. Y muchos en la cruz fueron también exhibidos. Hoy en día a la sociedad no les gusta oír de Cristo. No quieren venir a la luz porque ellos se sienten cómodos en el pecado, en la oscuridad. Cristo nos llama y nos trae a su palabra, y Él quiere que realmente vengamos a Él. No hay más que creer en Él. No tenemos que hacer ninguna otra cosa más. Cristo ya triunfó, y nosotros, hermanos, tenemos que sentirnos también, hermanos, triunfantes en el Señor. Tenemos que dar a conocer esta verdad al mundo de que Cristo ha cambiado nuestras vidas y que quiere y puede cambiar la vida de otras personas más, ¿no? Tenemos que hablar de Cristo a otras personas, de lo que ha hecho en nuestras vidas y cómo nos ha cambiado. Bueno, aquí en el punto número 3, Cristo es suficiente para nuestro crecimiento. Y aquí, hermanos, tenemos en esta gráfica cómo hay gente que vive en el Antiguo Testamento y ahora nosotros estamos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se tenían ciertas reglas o ritos o sacrificios que eran sombras de lo que era el Señor Jesucristo, del cuerpo de Cristo, ¿sí? Actualmente tenemos una nueva vida en el Señor y nos hace ver estas cosas como cosas pasadas que ya no aplican en nuestras vidas. Pero hay gente que todavía ve el Antiguo Testamento como una base y sus reglamentos, ¿no? Por eso el apóstol Pablo sabía de esto y nos dice en el versículo 16 y 17, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Sabemos que había una fuerte influencia de los judíos en esta zona. Muchos obviamente habían huido de Jerusalén y ahora habitaban en esa parte que hoy es Turquía, pero traían sus tradiciones y sus costumbres y su forma de creer en Dios y la querían seguir usando para seguir adorando a Dios a su manera. Pero ya todas esas cosas, esos ritos que Cristo había vencido, ya no lo podían aplicar en este nuevo pacto. Este nuevo pacto que Cristo nos ha traído, ya no es necesario usar esos ritos y esas reglas que se veían en el Antiguo Testamento. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida. Como sabemos, también la comida era parte de sus dietas especiales. Lo más conocido, porque sabemos, es el no comer el cerdo, ¿no? La dieta kosher que le llaman. Y los días de fiesta, o sea, todo lo que era el día de reposo, el Sabbat. Muchas veces somos criticados de que no hacemos la adoración en sábado, y porque la hacemos en domingo, obviamente porque es un nuevo pacto, ¿no? Somos nuevas criaturas, tenemos otra visión diferente del Señor, y como Cristo resucitó en domingo, ahora le adoramos en domingo recordando su muerte y su resurrección. Bueno, tenemos aquí los falsos maestros roban la libertad que Cristo nos ha dado. La espiritualidad se basa en cumplimiento de ritos y reglas. Ese es el ritualismo, ¿sí? El cumplir ciertas reglas
y muchas veces establecidas por los hombres. ¿Sí? Las prácticas en el Antiguo Testamento eran una sombra de lo porvenir, eran símbolos de Cristo. Eso es lo que tenemos con el ritualismo. Vamos a continuar con el texto. Dice en los versículos 18 y 19: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Esto, hermanos, hacemos mención en el culto a los ángeles. Esto le llamamos misticismo. El misticismo nos habla de que muchas veces, o sectas, creen que el ver ángeles, ahorita me recuerdo lo que es los mormones, ¿no? Un ángel le dijo a John Smith una revelación que no había en la Biblia y que él se lo dio con unas placas ahí que le entregó de Egipto. Pero vemos que hay un peligro, hermanos, vigente, ¿no? Aquí tenemos en México, aquí en Guadalajara, los de la hermosa provincia, que también hablan de que al apóstol se le apareció un ángel y le hizo que fundara la iglesia, ¿no? Realmente, los de la luz del mundo también es un peligro para el evangelio, porque está distorsionado la enseñanza. Esto es el misticismo, hermanos. Obviamente aquí habla de cosas que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente. Es el orgullo. Muchas veces cuando alguien piensa que ve cosas, ¿no? Ven cosas, aquí en México es común que la gente ve la Virgen María que está en el piso, hay una mancha en el árbol, ahí está presente la deidad. Pero realmente sabemos que eso no sucede. Y dice aquí, y no haciéndose de la cabeza, eso se refiere de que estas personas, buscando este misticismo, buscando a los ángeles, no se agarran de la cabeza que es Cristo y se desvían. Eso es lo que nos dice Pablo en estos versículos. En virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece. Ese es el crecimiento, hermanos, real, ¿no? Porque este misticismo realmente lo que hace es decir que solamente ciertas personas han alcanzado la salvación, han alcanzado el crecimiento, pero realmente la iglesia en conjunto debe de crecer, hermanos, ¿no? Nosotros no podemos decir que creció la mano más que otra o que nos crece un pie más que otro. La iglesia crece juntamente, como dice aquí, por coyunturas y ligamentos. Esto se refiere al amor, hermanos. La iglesia debe crecer en amor. El amor es lo que nos une, el amor es el que haga crecimiento en la iglesia y no haciendo de menos a unos ni siendo de más a otros. La iglesia unida, hermanos, crece para la gloria de Dios. Y eso es lo que Pablo nos está tratando de decir, que el crecimiento en Cristo es suficiente, hermanos. El amor a Cristo que tengamos es suficiente. Dice la palabra, amaos los unos a los otros, y en eso conoceremos que somos hijos de Dios. En esto conocemos que son discípulos nuestros. Bueno, en esta parte está, los falsos maestros pretendían haber visto ángeles y recibido conocimiento de ellos, por ellos no están aferrados a la cabeza de Cristo. La salud espiritual se relaciona con el crecimiento del cuerpo, nutrido y unido por coyunturas y ligamentos de amor de Cristo. Es lo que acabo de explicar. Cristo es suficiente para lo elemental, ese es el punto número 4.
Cristo viene para librarnos de lo elemental del mundo. Aquí tenemos una persona que está aislada del mundo. Conocemos muchas pseudo-religiones o sectas que se apartan del mundo y viven una vida de negación, de no manipules, ¿no? Comida o bebida, no gustes, no toques, no te diviertas, no veas el cine, no veas la televisión y se apartan del mundo, ¿no? Al igual que tienen el misticismo. Y uno puede pensar que son muy santas, pero realmente Pablo nos dice que ese tipo de acciones no nos hacen más santos que otros. Dice el texto, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivís en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Obviamente la palabra dice que habéis muerto con Cristo, ¿sí? Al haber muerto con Cristo, ya no tenemos ninguna obligación de cumplir los preceptos del mundo, ¿no? Esos requisitos impuestos por el mundo, porque ya somos una nueva criatura. Al aceptar a Cristo en nuestro corazón, realmente ya no somos del mundo. Ahora vivimos una vida diferente, ¿sí? Entonces, no debemos nuevamente someternos a la esclavitud de estos preceptos hechos por los hombres. Aquí lo tengo anotado. Las doctrinas de los hombres están condenadas a perecer con el uso. Los hombres con el tiempo cambian sus ideas, cambian sus formas de pensar. Por eso no debemos de tener en mente que el negar ciertas cosas nos van a acercar más a Dios. Esas negaciones y esas formas de castigar al cuerpo, como flagelarse, es el ascetismo, que también en México se practica cuando la gente se crucifica en estos días en la cruz. Allá hacen sus procesiones y en San Luis Potosí también hacen lo que es la noche del silencio. Se castiga al cuerpo pensando que eso agrada a Dios. Bueno, son doctrinas de los hombres que muestran lo que es el ascetismo. Ese es el estudio, hermanos, del día de hoy. Les traje lo que son las respuestas para las personas que llevan su libro. Este es para jóvenes, ¿no? La pregunta número 1, la pregunta número 2, la 3. Y las respuestas para los adultos de sus libros también. Estas respuestas, hermanos, son las que el libro sugiere, hermanos. Esto quiere decir que no lo vaya a copiar, ¿no? Son respuestas que el libro sugiere, y si usted respondió alguna cosa diferente o las puso en diferente orden, como están aquí, están bien, hermanos, ¿no? Les digo porque a veces el orden de las ideas es diferente. Aquí, si alguien escribió andamos con él, alguien puede poner pues, caminamos en él. Es válido, hermanos. A veces los verbos o los sinónimos se pueden dar. Si alguien puso alguna cosa diferente, pero la idea lleva a ese punto, está bien. Se los dejo, hermanos, para que lo manejen en sus casas. Este estudio lo vamos a subir también al Face para que lo puedan ver con calma. Aplicaciones del estudio, hermanos, aplicaciones prácticas, como lo vimos al inicio, confrontando las diversas enseñanzas. Tenemos que reafirmar nuestra fe en Cristo. Cualquier enseñanza que nos desvíe de esta enseñanza de Cristo, hay que ponerla en duda, hermanos, y llevarla precisamente a la luz de la palabra de Dios, a la Biblia. A veces, como dije al principio, la gente la modifica y la acomoda a su manera, o muchas veces nada más agarra ciertos textos y los toma
para usar sus filosofías, sus enseñanzas. Y la Biblia en diferentes formas se contesta en otros lados o se complementa en otros lados. Por eso hay que conocer bien las Escrituras, hermanos, hay que escudriñar la Escritura para que no quedemos sorprendidos y engañados con esas filosofías. El próximo estudio, hermanos, tenemos el estudio número 16, Secretos de una vid victoriosa. Es del capítulo 3, del 1 al 17, el próximo domingo. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, en tu palabra nos muestras, Señor, cuán bueno eres, Señor, y cómo has dado a tu Hijo, Señor, para la salvación nuestra, Señor. En Cristo tenemos la suficiencia, Señor, la plenitud en Él, para que podamos vivir una nueva vida, Señor, en ti, Señor. Que podamos acercarnos a ti, Señor, confiadamente, Señor, y creer que tú eres el Hijo de Dios, quien nos ha salvado, Señor, nos ha redimido, nuestros pecados y nuestras culpas han sido borradas. Gracias, Padre, por tu misericordia, Señor, porque tú, Señor, eres bueno, Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos permites tener este estudio, Señor. Te pido, Señor, que nos bendigas a nuestra iglesia, Señor, a nuestros hermanos que nos escuchan, Señor. Que este mensaje, Señor, de Cristo se quede en nuestro corazón, Señor, y que podamos compartirlo a otras personas, Señor. Todo te lo pido, te lo rogamos en nombre de tu amado Cristo Jesús, con el perdón de los pecados. Amén. Dios bendiga, hermanos.